¿Tienes dolor en el codo y te afecta en tu día a día o cuando haces deporte? La verdad es que el dolor del codo puede ser algo muy molesto y que nos limite mucho en nuestras actividades del día a día, ya sea porque hayas tenido una caída, hayas tenido un golpe o por el sobreuso o la falta de uso del mismo puedes acabar teniendo alguna lesión. La buena noticia es que con los ejercicios adecuados y con una buena pauta puedes volver a recuperar la movilidad y aliviar el dolor. Hoy en este vídeo te voy a enseñar vídeos y técnicas de autotratamiento muy fáciles que puedes aplicar tú mismo en casa. El dolor de codo puede deberse a varios motivos. Generalmente se debe a una sobrecarga debido a que tus estructuras del codo no están lo suficientemente preparadas para asumir o tolerar ese trabajo o esa actividad. Además de movimientos repetitivos que se pueden hacer en el trabajo o un mal programa de entrenamiento. Al final, como necesitamos la mano para hacer cualquier movimiento, este dolor en el codo te puede afectar mucho en tu día a día y que sea algo bastante molesto y que nos cueste olvidarlo. Los fisios sabemos que es imprescindible para este tipo de problemas utilizar el ejercicio, aunque sí que es cierto que en consulta podemos aplicar otras técnicas como terapia manual, algún tipo de electroterapia o fisioterapia invasiva. El ejercicio es la clave para una rápida y buena recuperación y también evitar recaídas. Pues para el primer ejercicio que vamos a hacer, este tiene un efecto analgésico bastante potente que lo vais a experimentar vosotros. Lo primero que necesitamos es simplemente una toalla o también si tenéis alguna pelota que se pueda apretar o comprimir, nos sirve. Lo que haríamos sería, hay dos versiones del ejercicio. La versión más fácil es con el codo flexionado, nos aguantamos la muñeca y desde aquí apretar la toalla, ¿vale? O la pelota, lo que tengáis, y contaremos series de 20 a 30 segundos. Eso es. Hacemos una presión todo lo fuerte que podamos sin que nos genere dolor en el codo y manteniendo esa presión aguantamos durante 20 o 30 segundos. Nos podemos poner un cronómetro para ver que efectivamente estamos haciéndolo en ese tiempo. Si esta versión no nos molesta y nos resulta más fácil, la versión más difícil sería hacer exactamente lo mismo, pero con una extensión del codo, ¿vale? Se irá en esta posición, lo mismo, aguantamos 20 a 30 segundos la presión y repetimos en 5 a 6 series, descansando unos 20 o 30 segundos entre cada serie. Para el segundo ejercicio podemos utilizar una flexiband como esta y sería lo mismo, pero en lugar de solo comprimir, hacer rotaciones, como si fuera una toalla que quisiéramos estrujar. También si tenéis una toalla se puede hacer con la toalla. Las dos versiones serán versión fácil, codo doblado, ¿vale? Flexión de codo y desde aquí, como si le diéramos gas a la moto. Vamos hacia adelante y hacia atrás. Las dos manos hacen el trabajo inverso. Y para darle más intensidad al ejercicio, con los codos estirados. Y aquí podemos hacer de 12 a 15 repeticiones y 3 o 4 series. Sería un buen punto de partida siempre y cuando no nos produjera dolor. Pues para el tercer ejercicio, este sí que necesitamos añadir algo de peso. Para ello nos puede servir una mancuerna o también lo podemos hacer con el palo de una escoba, por ejemplo, quitándole la escoba simplemente con el palo y haremos ejercicios de pronosupinación. Eso es, cogemos la mancuerna del extremo y desde ahí hacemos una supinación lento en un sentido y después podemos hacer lo mismo al contrario y hacer de 10 a 12 repeticiones de cada uno de los movimientos y repetir en 3 series igual que el resto. Ahora os voy a enseñar un ejercicio de estiramiento. Probablemente hayáis visto algo parecido en otros vídeos de YouTube, pero le vamos a dar una vueltecita más. En lugar de hacer un estiramiento mantenido de la musculatura flexora, que esto puede irritar y empeorar los síntomas, sobre todo si tenemos una epitrocleitis o un codo de tenista o epicondilitis, vamos a hacerlo con movimientos, ¿vale? Haremos movimientos suaves y lentos, podemos mantener 5 segundos aquí y lo repetiremos de 20 a 25 veces. Si nos alivia la musculatura y un poquito el dolor, genial, lo podemos hacer varias veces al día. ¿Que notamos que nos empeora? Pues fuera, porque ya tenemos los otros ejercicios que además nos van a ayudar un plus a mejorar también la fuerza y la tolerancia a la carga de nuestra articulación. Como bonus track de este vídeo os voy a enseñar un ejercicio de neurodinámica.
No es específico para lesiones en el codo, pero hay muchas lesiones en el codo que vienen acompañadas de irritación neural, ya sea del nervio radial, del cubital o del mediano. El ejercicio de neurodinámica os puede ayudar bastante a reducir la sensibilidad y el dolor en la zona. El ejercicio es un poco más complejo que el resto. Nos deberíamos de poner en esta posición, ¿vale? Como si tuviéramos un teléfono en la oreja. Desde aquí extendemos abriendo los dedos y la mano a esta altura. Si lo estamos haciendo bien, yo ya me estoy notando un ligero hormigueo en las manos, ¿vale? Sobre todo en los dedos. La mano tiene que estar bastante abierta, los dedos separados en esta posición y extendemos manteniendo esa posición. Desde aquí llevamos la mano arriba y el cuello al lado contrario y ahora la mano hacia abajo y el cuello al mismo lado. Este sería el ejercicio. Repetimos haciendo 3 series de 20 a 25 repeticiones. Nos debería ayudar a bajar el dolor. ¿Que nos irrita un poco más y nos empeora? Podemos hacer el resto. Como no sé exactamente qué lesión tienes, estos son recomendaciones generales, pero seguro que alguna de estas te va a ayudar a disminuir el dolor. El dolor de codo sí que es cierto que puede ser frustrante, pero no pierdas la calma. Tú sigue haciendo estos ejercicios y estas técnicas de autotratamiento y si ves que necesitas más ayuda, no dudes en ponerte en contacto con tu fisioterapeuta de confianza para que te pueda ayudar. Tu salud está en tus manos y en tus codos, así que cuídalos y así disfrutarás una vida sin dolor. Hasta la próxima.